Analicemos la siguiente situación y demos respuesta a la pregunta empleando la ley del seno. Iniciemos. El ejercicio nos indica: una persona observa un barco y un avión desde la cúpula de un faro, tal como muestra la figura. ¿Cuál es la distancia que hay del barco al avión y del barco al observador? Como podemos apreciar en la figura, ya hay unos datos que nos está suministrando el ejercicio. Hay un ángulo que se está formando en el faro, que es de 40 grados, otro ángulo que se forma en el barco, que es igual a 105 grados, y nos están dando la distancia que hay entre el faro y el avión, que es igual a 1200 metros. Como podemos apreciar, el triángulo que forma el faro, el avión y el barco es un triángulo no rectángulo. Por lo tanto, para poder calcular las distancias que nos pide el ejercicio, es necesario aplicar la ley del seno o la ley de los senos. En primer lugar, vamos a darle nombre a los vértices de este triángulo. Podemos poner en el faro A, en el barco vamos a poner B y en el avión vamos a poner C. Como ya sabemos, aplicaremos la ley del seno, que nos indica que los lados y los senos de los ángulos opuestos pueden formar una proporción. De tal forma que podemos escribir lo siguiente. En primer lugar, teniendo en cuenta la distancia del barco al avión, determinada con la letra X, es una de las dos incógnitas, y la otra incógnita es la distancia del barco al observador, vamos a denominarla Y. Por lo tanto, podemos escribir X es A, miraremos cuál es el ángulo opuesto a esta X, a este lado, que es el ángulo de 40 grados, que es el ángulo A. Por lo tanto, podemos escribir X es A seno de 40 grados como, ahora el otro lado, Y es A, entonces buscaremos el ángulo opuesto al lado Y, en este caso sería el ángulo C, que no lo conocemos, por lo tanto escribiremos seno de C, y al final, como el lado que nos hace falta, 1200 metros, entonces como 1200 es A, y miraremos cuál es el ángulo opuesto a este lado que mide 1200 metros, y es el ángulo B, que lo conocemos, que es equivalente a 105 grados. Por lo tanto, podemos escribir seno de 105 grados. Acabamos de escribir la expresión de la ley del seno aplicada a la figura de nuestro ejercicio. Ahora, como ya sabemos, para poder encontrar valores desconocidos en una proporción, necesitamos conocer tres valores para hallar un cuarto. Por lo tanto, como queremos hallar, en primer lugar, X, tendremos que utilizar esta razón para la proporción y completaremos la proporción con la última razón del ejercicio, puesto que conocemos el lado que mide 1200 metros y conocemos el seno de dicho ángulo. No podemos hacerlo con la segunda razón, puesto que aquí hay incógnitas. No se conoce Y, que es lo que pide el ejercicio, y no se conoce el ángulo C. Por lo tanto, la proporción con la cual hallaremos X será la primera razón y la tercera formarán la proporción. Escribiremos X es A seno de 40 grados como 1200 es A seno de 105 grados. Acá para hallar la X despejaremos. El seno de 40 grados que está dividiendo pasará a multiplicar. Por lo tanto, X será igual a 1200 por, ahora ubiquemos el seno de 40 grados con dos decimales, que es igual a 0,64, y eso será dividido entre el seno de 105 grados, que es igual a 0,96. Al hacer las operaciones tendremos 1200 por 0,64, esa operación la podemos hacer, es equivalente a 768,
Y este valor dividido entre 0,96 será igual a 800. Y en este caso, como la unidad de medida del ejercicio está dada en metros, entonces le podemos escribir acá metros. Ya hemos encontrado la primera distancia que nos pide el ejercicio. La distancia entre el barco y el avión es igual a 800 metros. Podemos escribirla en el gráfico, 800 metros. Ahora vamos a calcular la distancia entre el barco y el observador. Para hallar la distancia entre el barco y el observador, vamos a emplear la razón en donde aparece esa incógnita, es decir, la segunda. Pero para poder formar la proporción con esta razón, y lo haremos nuevamente con la tercera, pues aquí tenemos toda la información ya, es necesario encontrar, en primer lugar, el ángulo C, puesto que no podemos tener dos incógnitas en la proporción. ¿Cómo hallaremos el ángulo C? Resulta que, como tenemos un triángulo, recordaremos que siempre la suma de todos los ángulos internos en un triángulo tiene que ser igual a 180 grados. Por lo tanto, hallar C será sencillo, puesto que el ángulo C entonces será igual a 180 grados menos la suma de los dos ángulos conocidos del triángulo. Y acá tendremos que el ángulo C es igual a 180 grados menos la suma entre 40 grados y 105 grados es igual a 145 grados. Y al hacer la resta, podemos determinar que el ángulo C tiene una amplitud igual a 35 grados. Ya con esta información podemos escribir la proporción y hallar Y. Por lo tanto tendremos Y es a seno de C, que es 35 grados, como 1200 es a seno de 105 grados. Haremos el despeje de Y, al igual que lo hicimos con la X. Seno está dividiendo, pasará a multiplicar. Por lo tanto, Y es igual a 1200 por el seno de 35 grados, escrito con dos decimales, es igual a 0,57 y esto será dividido entre el seno de 105, que ya lo habíamos calculado previamente, es igual a 0,96. Al hacer la multiplicación del numerador obtenemos 684 y luego tendremos que dividirlo entre 0,96 para obtener 712,5. Y nuevamente, como estamos hablando de una longitud y todas las longitudes del ejercicio están medidas en metros, a esta respuesta le colocaremos metros. Y así hemos calculado la distancia entre el barco y el observador, la cual es aproximadamente igual a 712,5 metros, y así hemos finalizado nuestro ejercicio. Espero que lo hayas comprendido muy bien. Recuerda compartirlo a tus compañeros y nos veremos en un próximo video. Chao.